Victoria sobre el pecado. ¿Sabías tú que el Señor puede y quiere perdonar tus pecados? Tú te preguntarás, ¿cómo puede ser posible? Lo primero es que cuando una persona viene a Cristo, todos sus pecados son perdonados y no hay memoria de ellos. Entonces, si para Dios esa persona es justificada y no hay expediente en su contra, tampoco hay pasado en su memoria. Es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y todo es hecho nuevo. El único que tiene memoria de su pasado es usted mismo y el diablo, quien se lo vive recordando, pero no Dios, quien los ha borrado. Y quiero darte la mejor noticia que jamás puedas escuchar referente a esto. Y es que así como hay veneno para las ratas, también hay veneno eficaz para el pecado. Hay solución efectiva para esos pensamientos. La sangre de Jesús limpia y desinfecta y no deja residuos ni malos olores. Pero a esto hay que añadirle una cosa más. Y es que te tienes que desligar de todo lo que te arrastra, de todo lo que te seduce o te atrae a mirar atrás. Y esto no es porque la sangre de Cristo no es suficiente, sino porque eres una nueva creación en Cristo. Y por esa naturaleza divina que hay en los que le han aceptado, va a aborrecer el pecado. Vas a cambiar la atmósfera. Y así como Dios hace nueva tu persona, tienes que hacer nuevo tu estilo de vida y tus pasatiempos, así como también las personas con las cuales te relacionas. Más adelante les hablaré más de esto, pero ahora yo quiero compartir algo que voy a usar como una analogía. Para este tiempo, usted tal vez ha escuchado acerca de las concesiones de perdón que hacen los mandatarios norteamericanos. Es una práctica común que en los últimos días del presidente en funciones se publica la lista con los nombres y el número de personas favorecidas con un indulto o conmutación de sus sentencias. Y son varios cientos de personas los que reciben este indulto y estos varían dependiendo de la gravedad del delito. El rango del indulto va desde una reducción de la sentencia al perdón total. Y una de las cosas que se toman en cuenta es la gravedad del crimen y la severidad de la sentencia. Para la concesión de un perdón se requiere, en las mayorías de los casos, que los condenados tengan un comportamiento ejemplar y que hayan cumplido parte de la condena y supuestamente no deben ser ofensas por crímenes violentos. El asunto es que aunque esto pueda ser posible humanamente, no es posible desde el punto de vista divino. Aunque en la mayoría de los casos es posible determinar que hubo violación de la ley de Dios, sin embargo, lo que importa es que esas faltas fueron cometidas contra los hombres y que fueron violaciones de las leyes de esa nación. Y otro dato muy importante es que fueron juzgados y condenados de acuerdo con las evidencias presentadas en el caso y la manera como el juez y el jurado lo interpretaron. Y por último, hay que señalar que fueron juzgados en un tribunal humano y por humanos imperfectos e injustos. Entonces, por lo tanto, es permitido la conmutación presidencial. Porque si el hombre los juzga y los condena, el hombre también se reserva el derecho de perdonar. Pero permítame decirles que, aunque el Papa se dice tener autoridad para perdonar pecado, esto no es posible según la Biblia. Ni siquiera el mismo Dios se ha permitido esa atribución de perdonar pecado según su consideración personal o por lástima o porque alguien tenga un buen comportamiento. La misericordia de Dios puede pasar por alto o absorber al hombre del castigo terrenal, pero nunca lo absorbe de pecado y del infierno de una manera arbitraria o caprichosa. Y usted se preguntará, ¿usted está diciendo que Dios no tiene poder para perdonar pecados o para absorber una persona de pecado? Claro que Dios tiene poder para perdonar pecado. Como les dije al principio, pero
según lo prescrito, porque Él nunca viola su palabra. La Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Y solo por el sacrificio de Cristo en la cruz, Dios provee perdón de pecado. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. O sea, que hay una sentencia dictada para la persona que peca. Y por cuanto todos pecamos, todos estamos destinados a la muerte eterna. Cristo apareció para ser el instrumento divino que satisfaciera la justicia de Dios. Entonces, una vez saldada la culpa, ahora Dios puede ofrecer perdón de pecado a todos los hombres. ¿Cómo se obtiene? Simple y fácilmente. Mediante la fe en Jesucristo, creyendo en Cristo, aceptando el pago que hizo en nuestro favor. A diferencia de la conmutación de sentencias o perdón que otorgan los presidentes de las naciones, el perdón que otorga Dios borra la culpa y te da una vida nueva y en el futuro la vida eterna. Pero la fe en Jesucristo demanda una continua comunión con Él. Si no, no funciona. El ser comprado con la sangre demanda una vida de sumisión al que nos compró. La sangre que emanó de su costado no solo nos limpia de todo pecado, sino también de las consecuencias del pecado y también de la culpa. Si Dios nos recuerda nuestros pecados pasados, ¿por qué recordarlos? El único que se acuerda de ellos es Satanás, porque les recuerda cuando nos tenía cautivos y quiere volvernos a empujar a esa vida, manteniéndonos recordando ese pasado que no nos trajo nada bueno y que si algo bueno tuvo, no puede hacer nada por nosotros. Les hablo a los que conocen del Señor. El pasado nos imposibilita de alcanzar el futuro glorioso que Dios tiene para nosotros y quiere impedirnos que avancemos y que vivamos un presente de paz y gozo en el Señor. La Biblia dice que si nos sometemos a Dios y resistimos al diablo, éste huirá de nosotros. Cuando tú te cubres con la sangre de Jesús y te apoyas en la palabra de Dios y la obedeces, te estás sometiendo a la palabra de Dios y el diablo tiene que huir. Él huye cuando ve que estás en obediencia y perfecto acuerdo con Dios, porque estás cerca de Dios y tu fe se hace inquebrantable y no puede hacerte dudar. Mire, en el mundo espiritual, tú habitas al abrigo de Dios, según el Salmo 91, y moras bajo su sombra. Por lo tanto, el diablo no te puede tocar debajo de las alas del Omnipotente. Ahí hay paz, como dice Isaías 26:3. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. La clave, como ves, está en mantener meditando en la palabra de Dios y no salirse de ahí. Vamos a creerle a Dios en esta hora. Vamos a aprender a confiar en el plan exitoso de Dios para vivir en su paz y para tener una vida cristiana libre de pecado. Y nosotros le damos gracias a Dios porque si pecamos, tenemos un abogado a quien acudir. Porque como dice 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amados oyentes, el perdón sigue brotando de la cruz. Hay agua para limpiarte de toda inmundicias y hay sangre para borrar todos tus pecados. Si te animas, yo te invito a que repitas las siguientes palabras. Y así digas conmigo: yo creo en Jesucristo y lo declaro mi Señor y Salvador. Yo recibo mi limpieza por la sangre de Jesús y ella es poderosa y eficaz para borrar todos mis pecados, para darme una vida nueva. Soy limpio por la sangre de Jesús, libre del pecado, libre de la muerte por la sangre del Cordero.
Soy libre de la esclavitud del pecado y el pecado ya no tiene dominio sobre mí. El pecado ya no tiene ni tendrá dominio sobre mí. Amén. Oramos a Dios para que eso sea una realidad y no seamos como aquella gente que se ha quedado en el primer paso. Fueron libertados del pecado, pero no han hecho nada más. Por eso, unos han regresado a la vida pasada y otros se la pasan luchando constantemente con sus pecados pasados que los persiguen, que los dominan. Usted ve que el día que se sirve la Santa Cena, ni se molestan en tomarla, porque no están dispuestos a dejar lo que le impide tomarla. Pero yo quiero decirte en esta hora que es posible para ti vivir santo, es posible vivir limpio en palabras, en pensamientos, en acciones, conforme a la voluntad del Padre. El proceso de consagración a Dios es la santificación. Y para eso el poder del Espíritu Santo está a nuestra disposición. Santificación es el proceso de separación del mundo para consagrarnos a Dios. No hay estado medio. No hay consagración a Dios sin separación del mundo. Tampoco es posible la separación del mundo sin la consagración a Dios. Cuando una persona se desliga de la manera de obrar del mundo, se lleva a cabo la separación del pecado o la práctica del pecado. Y en ese proceso nosotros comenzamos a ser santificados. Algo así como diciendo, menos del mundo y más de Dios. Mientras más lejos nos movemos del pecado, más cerca nos encontramos de Dios. El primer paso para la santificación es la justificación. Y la justificación se obtiene por la fe. Y esto nosotros lo vemos en Romanos 5:1, donde la Biblia dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. También podríamos decir, para explicar el término justificación, es cuando Dios, mire, nosotros podemos decir cuando Dios no nos impute el pecado, sino que nos declara justos. Es decir, como si nunca hemos cometido pecado. Y para ser recipiente de la justificación o del perdón completo de Dios, mire, es suficiente con creer en Jesucristo. Creer o tener fe en Jesucristo es el primer paso para el arrepentimiento, que consiste en reconocer nuestros errores. Y esto nos lleva a aborrecer el pecado y eventualmente a separarnos del mundo. Es en este paso que nosotros renunciamos al pecado. Es admitir que estamos equivocados y es en ese momento que nosotros decimos, fallé, estoy mal. Porque el arrepentimiento trae un cambio de pensar antes que todo. Luego provoca un cambio de dirección y un cambio de actitud que viene del corazón. Pero si no hay cambio, no hay arrepentimiento. Entonces, el cambio de actitud comienza antes que el arrepentimiento. ¿Dónde empieza? Bueno, en la carta a los Romanos, en el capítulo 10 dice, esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Aquí es que muchas personas tienen problemas y creen que con decir me arrepiento ya todo está solucionado. Dios es quien conoce los corazones y nosotros no podemos juzgar a nadie. Pero cuando lo que una persona confiesa con su boca no concuerda con lo que dictan sus acciones, no hay arrepentimiento. Cuando hay arrepentimiento, mire, el arrepentimiento es un cambio de actitud. Si no hay un cambio de actitud, fueron palabras, mira, tú te dejaste llevar de las emociones. El arrepentimiento es un cambio de actitud que sale del corazón y que genera la conversión del individuo. Entonces, debe ser manifestada de inmediato.
una actitud hacia el camino opuesto que antes nosotros llevábamos, o mejor dicho, un cambio opuesto a lo que antes hacíamos. Permítame ponerle un ejemplo sencillo. Digamos que nosotros conocemos a alguien que fuma tabaco. Esta persona nos dice que se arrepiente de fumar. Dice que el tabaco es dañino, que le ha quitado el sabor de los alimentos, que sus pulmones están contaminados y que se arrepiente de haber fumado por un X número de años. Con una declaración como esa, lo lógico es asumir que esa persona aborrece el cigarrillo, que esa persona lo odia y que esa persona no va a fumar más y que ni siquiera va a estar cerca de los fumadores. Pero, ¿qué pasa si al día siguiente volvemos a ver a nuestro amigo fumando? Es lógico pensar que no ha habido un cambio de actitud, por lo que es evidente. Es posible que ese amigo, al terminar el día, él vuelva a arrepentirse por haber caído nuevamente en el vicio. Pero, como no ha habido un genuino cambio de dirección, es probable que al día siguiente él volverá a caer en la misma práctica. Sé que para muchos este ejemplo no es el más apropiado por considerarse un vicio difícil de vencer y que a veces con la fuerza de la voluntad no es suficiente, pero para mí es apropiado porque así es el pecado. Es como un vicio que nos domina y que nos hace creer que es imposible de vencer y que de hecho es imposible de dejar con la fuerza de la voluntad humana y que cualquier otro método inventado por el hombre. Pero el pecado no tiene dominio sobre los hijos de Dios. No hay poder que pueda resistir la sangre de Jesús ni a las vidas de aquellos que en su nombre se apropian por la fe de las promesas de Dios y que viven según su palabra. Aquellos que continuamente toman agua de la fuente de la vida, que toman agua de esa fuente llenando la mente de la palabra de Dios. Porque es necesario hacer esto cada día para nosotros poder contrarrestar los deseos de la carne que se oponen para que nosotros no hagamos lo que conviene. En el momento que esos deseos anden ambulando por su mente, invoca la palabra de Dios y declara que está lavada con la sangre, que fuiste comprada a precio de sangre, que tu vida le pertenece a Cristo como una persona que tiene la mente de Cristo. Y reemplaza ese pensamiento con la palabra de Dios. Sí, porque el secreto está en adoptar la mente de Cristo a través de la renovación del pensamiento. ¿Cómo se logra esto? Cambiando la manera vieja de pensar por la nueva naturaleza, que es según la palabra de Dios. No es simplemente con decir el Señor te reprenda. Tenemos que continuamente, como les dije hace un momento, beber de la fuente de agua viva, sumergirnos en la palabra de Dios. Levántate en la mañana escuchando la palabra de Dios. Absórbela, medita en cada porción que tú lees o que tú escuchas. Si puedes, trata de memorizar algún verso o pasaje cada día. Eso va a mantener tu mente ocupada y al mismo tiempo esa palabra te convertirá en una pared que va a bloquear todo pensamiento opuesto a la palabra de Dios. Sigue meditándola, sigue repitiéndola en voz alta, cántala, háblala, confiésala. Mire, un solo día que te pases haciendo así, vas a sentir una gran diferencia y a la semana tú vas a estar completamente liberado. Pero para mantener el bloqueo, cada vez que traten de venir esos pensamientos, tú tienes que salir a su encuentro con la palabra de Dios. Con una mente llena de la palabra de Dios, la cual será tu espada para cortar y para exterminar los ataques. Aplicando siempre la sangre de Jesús. Por ella y solo por ella, nosotros tenemos perdón de pecados, tenemos victoria sobre el enemigo. La sangre te limpia. La sangre te ha redimido. La sangre te ha hecho libre. Eso es lo que dice la palabra de Dios y a eso te tienes que adherir. Te pegas de esa palabra, creyéndola y viviéndola y te mantienes ahí y de ahí no te salga. Ella es como una espada aguda de dos filos y no hay arma del enemigo que pueda contra esa palabra. Esa es la misma fórmula que usó Jesús cuando él fue tentado por el diablo.
Él no permitía que las ideas que el diablo le presentaba entraran a su mente. Él las contradecía. Jesús les respondía con la palabra de Dios y así fue que lo venció. Si te das cuenta, en todos los casos, el diablo citó la Biblia de manera distorsionada. Y eso es lo mismo que hará con nosotros. Cuando nosotros usamos la palabra para responderle a Satanás, lo que nosotros estamos haciendo es que le estamos respondiendo como es debido. Usando la palabra de Dios es la única que lo puede hacer huir. Por eso es imprescindible apropiarse de ella para nosotros confesarla y así es que se hace efectiva. Además, haciéndola así, estamos dejando que sea Jesús quien hable. Es por eso por lo que nosotros debemos confrontarlo diciendo, la Biblia dice o está escrito. ¿Comprenden? Pero si no lo hacemos así, nosotros estamos confrontándolo con nuestras propias fuerzas. Pero en el nombre de Jesús tenemos el poder y toda autoridad para vencer. El poder está a nuestra disposición y está en el nombre de Jesús, en su sangre y por el poder de su palabra, que es verdadera y que no miente. Pero no puedes olvidarte que no es por tu fuerza, ni siquiera es por el esfuerzo que tú hagas, ni tu propio poder, sino por su sangre y por su sacrificio. Hermanos, vivamos agradecidos, porque hay mucha gente allá afuera que no tiene los recursos que nosotros tenemos y que viven una vida miserable, aunque por fuera luzcan felices y bonitos. Muchos acuden al suicidio porque no pueden deshacerse ni por un segundo de esos ataques, porque Satanás es malo, él es cruel y él va a intentar siempre destruir a la gente, destruir a aquellos que caen en su mano. Él es el padre de mentira y solo vino a hurtar, matar y destruir. Pero gloria a Dios que Jesucristo vino para darnos vida. Gloria a Dios que Jesucristo vino para darnos vidas en abundancia. Si tú has aceptado a Cristo, tú vives para Él. Tú eres salvo. En Cristo estamos seguros. Tú eres hija del Rey, tú eres hijo del Rey. Eres perdonado, eres valioso, eres escogido para Él. Él te compró a precio de su sangre. De esa sangre que emanó de su costado, de su cabeza, de su espalda, de sus manos, de sus pies. Él pagó el precio con el sacrificio completo para restaurarnos a la comunión con el Padre, para vivir una vida plena y abundante para Dios. Mire, aunque no les estuve hablando del arrepentimiento como un sentimiento, pero debo mencionar que hay cosas de las cuales nos arrepentimos, pero que ya no hay solución. O sea, no importa si se arrepiente o no, porque ya es tarde. En cuyo caso, lo mejor es olvidar el pasado y evitar cometer el mismo error. Por ejemplo, como he escuchado a muchos decir, me arrepiento de haber renunciado a ese trabajo. Me arrepiento de no haber pasado más tiempo con mi familia. Me arrepiento de no haber estudiado esta o aquella profesión. Me arrepiento de no haberme casado con X persona. Pero del arrepentimiento que nosotros necesitamos es estar dolido por el pecado que hemos cometido. Y nunca estaremos tarde. Mientras nosotros estemos vivos, habrá perdón. La Biblia dice en 2 Corintios 6:2, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de la salvación. El anuncio está hecho y la oferta vigente, y es fiel quien lo promete, porque la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque a diferencia del ejemplo del fumador que yo les compartí hace un rato, todo aquel que lucha contra un vicio sin la ayuda de Dios, lo hace contando con sus propias fuerzas. Y es avergonzado, porque aunque logre lo que se propuso, nunca se podrá deshacer de las consecuencias de sus pecados. Pero cuando el pecador
hace la paz con Dios. Dios lo perdona, lo declara justificado, le da una nueva naturaleza y le da un nuevo corazón capaz de agradar a Dios. Y de inmediato el Espíritu Santo entra a morar en su vida y le da el poder para combatir el pecado de adentro hacia afuera. Ahí tiene un milagro espiritual. ¿Y sabe lo que experimenta? El mismo poder con el cual Dios levantó a Jesús de entre los muertos. Y así tienes el poder para decir sí a Dios y un rotundo no a Satanás. Si alguno de los que me están escuchando no le han dado su corazón a Jesucristo, hoy es tu oportunidad que vengas a Cristo y le hagas Señor de tu vida para disfrutar de la libertad y todos los beneficios de un hijo de Dios. ¿Recuerdan que al principio yo les dije que la paga del pecado es ¿qué? Muerte. ¿Cuántas veces puede el pecado matarte? Una vez, ¿correcto? Entonces, eso quiere decir que si eres un cristiano, ya la deuda está paga y no tienes que morir porque un día Cristo murió en tu lugar. Cuando aceptas a Cristo como tu Salvador, estás muriendo con Cristo para renacer a una vida nueva. Y ahora el pecado no tiene ningún cargo sobre mí porque morí en Cristo y la deuda del pecado ha sido pagada. Cada hombre morirá por su pecado, ya sea solo, y va a pasar a la eternidad en el infierno, o en Cristo y pasar la eternidad con Dios. Siempre hay tiempo para el arrepentimiento mientras haya aliento de vida. Y por eso nosotros invitamos a los oyentes que por voluntad de Dios atentamente nos están escuchando a que vengan a Cristo y acepten su perdón y salvación. Él les dará un nuevo corazón. Él les dará una vida nueva y abundante. Él los llenará de su amor. Él les dará una paz que sobrepasa todo entendimiento humano. Llámenos y vamos a orar por usted. Amén.